Me llamo Samuel Ortega y durante 52 años tuve una certeza absoluta sobre mí mismo. Mi mente siempre fue mi herramienta más confiable. Nunca fui el más carismático de la sala, ni el más ruidoso, ni el que imponía su presencia a base de fuerza. Lo mío era distinto. Yo observaba, analizaba, recordaba. Recordaba números, fechas, conversaciones, detalles mínimos que otros pasaban por alto. Eso me permitió construir una empresa sólida, mantener relaciones estables y, sobre todo, confiar en que mientras mi cuerpo respondiera, mi cabeza siempre estaría ahí para sostenerlo todo. Por eso, la primera vez que alguien insinuó que yo estaba olvidando cosas, no sentí miedo. Sentí confusión. Fue una tarde común, aparentemente inofensiva. Estábamos sentados en la cocina, Clara y yo. El sol entraba por la ventana lateral, iluminando el mármol claro de la barra. Yo estaba revisando unos correos en mi teléfono cuando ella me preguntó, con voz tranquila. ¿Ya hablaste con el contador sobre el pago de impuestos de este trimestre? Levanté la vista y asentí con naturalidad. Sí, ayer. Quedamos en moverlo para la próxima semana. Clara frunció el ceño apenas un segundo. No fue un gesto exagerado, no hubo drama. Solo una microexpresión. Luego sonrió. ¿Ayer? Preguntó. Amor, hablamos de eso hace 3 semanas. Ayer no tocamos ese tema. Recuerdo haber sentido una pequeña incomodidad, como cuando te equivocas al decir una palabra y no sabes por qué. Revisé mentalmente la conversación. Estaba seguro. Completamente seguro. No, respondí. Fue ayer. Estábamos en la sala, después de cenar. Clara me miró con paciencia. Esa paciencia que solo alguien que te ama, o alguien que quiere parecer que te ama, sabe usar. Samuel, ayer te quedaste dormido en el sillón a las 9. No hablamos de nada. No discutí. No insistí. Simplemente pensé que tal vez había confundido el día. Puede pasarle a cualquiera. Cerré el tema y seguimos con la tarde. Ese fue el primer momento. El segundo llegó una semana después, cuando Lucas, nuestro hijo, vino a cenar. Lucas tiene 24 años, vive solo desde hace poco y siempre ha sido más cercano a su madre que a mí. No porque no nos lleváramos bien, sino porque Clara siempre fue la que escuchaba más, la que preguntaba cómo se sentía, la que parecía comprenderlo sin necesidad de palabras. Durante la cena, mencioné un viaje que habíamos hecho los tres hacía unos años, a la costa. Recordé el hotel, el restaurante pequeño frente al mar, incluso el nombre del mesero que nos había atendido varias noches seguidas. Lucas me miró raro. Papá, ese viaje fue sin mí, dijo. Yo estaba en la universidad. Ustedes fueron solos. Me reí, convencido de que estaba equivocado. No, no, insistí. Tú estabas. Recuerdo que te quejaste del calor todo el tiempo. Lucas intercambió una mirada rápida con Clara. No fue una mirada alarmada. Fue algo peor, fue una mirada de confirmación. Papá, dijo con suavidad. Creo que estás mezclando recuerdos. Sentí un leve golpe en el pecho. No fuerte. No doloroso. Solo incómodo. No estoy mezclando nada, respondí, un poco más serio. Estoy seguro. Clara intervino de inmediato, con tono conciliador. No pasa nada, amor. A todos nos pasa. La memoria no es perfecta. La memoria no es perfecta. Esa frase se quedó conmigo más tiempo del que debería. Los días siguientes empecé a notar algo extraño. No en mí, sino en los demás. En cómo me hablaban. En cómo me explicaban cosas que yo sabía perfectamente. En cómo repetían información como si yo fuera un niño distraído. Te dejé las llaves sobre la mesa, Samuel, ¿recuerdas? Ya te había dicho eso, cariño. ¿Seguro que quieres manejar hoy? Pequeños comentarios. Pequeñas dudas. Siempre envueltas en cuidado, nunca en ataque directo. Yo seguía trabajando con normalidad. Cerraba contratos, tomaba decisiones, resolvía problemas complejos sin dificultad. Pero fuera del trabajo, algo estaba cambiando. Una tarde, al llegar a casa, encontré a Clara hablando por teléfono en la sala. Bajó la voz cuando entré. No colgó de inmediato, pero se giró de espaldas. Sí, dijo. Yo me encargo. Tranquilo. Cuando terminó la llamada,
Le pregunté con quién hablaba. Con el doctor, respondió sin dudar. El médico de cabecera. ¿Por qué? Pregunté. ¿Te sientes mal? Clara me miró con una expresión que no supe interpretar. No, amor. No yo. Esa noche casi no dormí. No porque sintiera que algo andaba mal conmigo, sino porque empezaba a sentir que algo andaba mal alrededor de mí. Empecé a prestar más atención. A observar. A escuchar. Y fue entonces cuando noté el patrón más inquietante: mis supuestos olvidos nunca ocurrían cuando estaba solo. Siempre había alguien más presente. Siempre había un testigo. Siempre había alguien que podía decir: Samuel no se acuerda. Un viernes por la mañana, Clara me dijo que había movido una reunión importante de mi agenda para ayudarme. ¿Cuál reunión? Pregunté. La del lunes, con el banco. Esa reunión no existe, respondí. La cancelamos hace meses. Clara bajó la mirada, como si le doliera verme así. Samuel, esa reunión estaba agendada desde hace semanas. Sentí una punzada de irritación. Enséñame el correo, le pedí. Hubo un segundo de silencio. Solo un segundo. Pero fue suficiente. No hace falta, dijo. Confía en mí. Confía en mí. Esa frase, tan simple, tan cotidiana, empezó a sentirse pesada. Esa misma tarde, Lucas me llamó. Papá, dijo. Mamá está un poco preocupada por ti. ¿Por mí? Pregunté. Sí, dice que últimamente estás confundido. Que olvidas cosas importantes. Cerré los ojos un momento. Respiré. Lucas, dije con calma. ¿Tú me has visto olvidar algo realmente grave? Hubo una pausa incómoda al otro lado de la línea. No grave, pero sí cosas. ¿Qué cosas? Detalles, fechas, conversaciones. Colgué después de eso. No discutí. No confronté. No levanté la voz. Hice lo que siempre había hecho cuando algo no cuadraba: empecé a reunir información. Compré una libreta pequeña y empecé a anotar todo. Conversaciones. Horarios. Lo que se decía y quién estaba presente. No por paranoia, me repetía. Por claridad. Y cuanto más anotaba, más claro se volvía algo aterrador. Yo no estaba perdiendo la memoria. Pero alguien estaba construyendo una versión de mí que sí lo estaba. Y lo estaban haciendo con paciencia. Con método. Con sonrisas suaves y palabras correctas. Una noche, mientras Clara dormía, revisé mi correo. Encontré un mensaje que no recordaba haber leído. Venía de una clínica privada. Asunto: confirmación de cita. No había solicitado ninguna cita. Leí el correo completo. Mi nombre estaba ahí. Mis datos. Una evaluación preventiva. Sentí un frío recorrerme la espalda. Cerré la computadora lentamente y miré a Clara, dormida a mi lado, respirando con calma. Por primera vez en años, no vi a mi esposa. Vi a alguien que sabía algo que yo no. Y supe, con una claridad brutal, que si no hacía algo pronto, no solo iban a dudar de mi memoria. Iban a convencer al mundo entero de que yo ya no era dueño de mi propia mente. Y eso era solo el comienzo. Esa noche casi no dormí. No porque tuviera miedo de olvidar algo al despertar, sino porque por primera vez empecé a temer algo mucho peor: que otros decidieran que era real para mí, y que no. Me levanté antes que Clara, como casi siempre. Preparé café, me senté en la mesa de la cocina con la libreta frente a mí y releí lo que había anotado los últimos días. Fechas, frases exactas, miradas, silencios. Todo encajaba con una precisión inquietante. No había lagunas en mi memoria. No había confusión espontánea. Había un guión, y yo no lo estaba escribiendo. Cuando Clara bajó, notó de inmediato la libreta. ¿Qué es eso?, preguntó, intentando sonar casual. Notas de trabajo, respondí sin mirarla. Ideas que no quiero olvidar. Ella sonrió, pero esa sonrisa no le llegó a los ojos. No tienes que esforzarte tanto, Samuel. Si algo se te pasa, no es grave. Ahí estaba otra vez. La normalización. La suavidad peligrosa. No se me está pasando nada, dije, ahora sí mirándola. Estoy perfectamente bien.
Clara sostuvo mi mirada unos segundos. Luego asintió despacio. Claro que sí, respondió. Solo queremos cuidarte. Queremos. No dijo quiero. Dijo queremos. Ese plural me dejó un sabor amargo en la boca. Salí de casa poco después. Tenía una reunión con un socio de años, alguien que me conocía desde antes de que mi empresa creciera, desde antes incluso de conocer a Clara. Pensé que hablar con él me devolvería algo de estabilidad. La reunión fue normal, hasta que no lo fue. Samuel, me dijo al final, bajando la voz. ¿Todo bien en casa? Sí, respondí. ¿Por qué lo preguntas? Dudó. Tu esposa me llamó la semana pasada. Me pidió que fuera paciente contigo. Sentí que el estómago se me cerraba. ¿Paciente conmigo? Repetí. Sí, dijo que estabas pasando por una etapa difícil. Que a veces te confundías. Nada grave, pero se encogió de hombros. Me pareció raro, por eso te lo pregunto. No dije nada durante varios segundos. Me limité a sentir, pagar el café y despedirme. Cuando salí a la calle, el ruido de la ciudad me pareció distante, como si estuviera dentro de una burbuja. Clara no solo estaba hablando por mí en casa. Lo estaba haciendo afuera. Con cuidado. Con anticipación. Estaba preparando el terreno. Esa tarde revisé algo que jamás pensé revisar, mis propios registros médicos. Tenía acceso a una plataforma digital donde aparecían consultas, citas, observaciones generales. Nada alarmante, hasta que encontré una nota reciente. Paciente presenta episodios de confusión leve. Se recomienda seguimiento. Leí esa frase varias veces. Yo nunca había hablado de confusión con ningún médico. Esa noche, cuando Clara volvió a sacar el tema de una evaluación preventiva, no me negué. Si eso te deja tranquila, dije, está bien. La vi relajarse. No de golpe, no de forma obvia, pero lo suficiente como para que yo lo notara. Es solo para descartar cosas, dijo. Nada más. La cita fue con el doctor Esteban Ríos. Un hombre de voz firme, canoso, con una forma de hablar que no dejaba espacio a dudas. Desde el primer minuto sentí algo extraño, no me escuchaba. No realmente. Hacía preguntas, pero ya parecía tener las respuestas. ¿Alguna vez ha olvidado conversaciones importantes? No. ¿Fechas relevantes? No más que cualquier persona. ¿Se ha sentido desorientado? Nunca. Asentía mientras yo hablaba, pero anotaba como si yo hubiera dicho otra cosa. Vamos a hacer algunas pruebas sencillas, dijo. Solo para establecer una línea base. Las pruebas no fueron difíciles. Las respondí con facilidad. Aún así, cuando terminó, el doctor frunció el ceño. Hay algunas inconsistencias, comentó. Nada definitivo. ¿Qué tipo de inconsistencias? Pregunté. Es pronto para decirlo, respondió. Pero conviene que su esposa esté informada. Ahí lo entendí. No estaban buscando saber si yo estaba bien. Estaban construyendo un expediente. En el auto, de regreso a casa, Clara iba en silencio. Yo también. Hasta que ella habló. El doctor dice que hay que observarte, dijo. Con calma. ¿Observarme cómo? Pregunté. En el día a día. En las decisiones importantes. En cómo manejas ciertas responsabilidades. ¿Y quién va a decidir eso? Pregunté, ya sin disimular. Clara suspiró, como si yo fuera difícil. Samuel, esto no es contra ti. Es por tu bien. Esa noche, mientras ella dormía, volví a abrir mi libreta y escribí una sola frase. No están evaluando mi mente. Están evaluando cuánto control pueden quitarme sin que yo proteste. Y en ese momento, con una claridad que no sentía desde hacía semanas, tomé una decisión silenciosa. Si querían hacerme parecer perdido, iba a dejar que lo intentaran. Pero esta vez, cada paso que dieran, yo lo iba a recordar mejor que ellos. A partir de ese día empecé a vivir dos realidades al mismo tiempo. La primera era la que Clara, el doctor Ríos y poco a poco el resto del mundo parecían aceptar sin cuestionar, la de un hombre que comenzaba a confundirse, que necesitaba ayuda, supervisión, cuidado. La segunda era la mía, silenciosa, alerta, meticulosamente despierta.
Y esa segunda realidad se volvió mi refugio. La mañana siguiente a la consulta médica, Clara hizo algo que jamás había hecho en 20 años de matrimonio, revisó mi agenda antes que yo. Te moví un par de cosas, dijo mientras servía café. Nada importante. Me acerqué y miré la pantalla del teléfono que sostenía con naturalidad excesiva. Había cancelado una reunión con un proveedor clave y había reprogramado otra, esta vez agregándose ella como contacto. ¿Por qué hiciste eso? Pregunté. Porque últimamente te estresas mucho con decisiones, respondió sin mirarme. Y el doctor dijo que el estrés puede empeorar la confusión. No levanté la voz. No me defendí. Solo asentí. Está bien, dije. Gracias por ayudarme. Vi algo cruzar por su rostro. No alivio. Satisfacción. Ese mismo día, en la oficina, noté que mis socios me trataban distinto. No de forma abierta, no con lástima explícita, sino con un cuidado incómodo. Me repetían cosas que ya había entendido. Me pedían confirmación 2 veces. Tomaban notas cuando yo hablaba, como si temieran que luego negara haber dicho algo. En una reunión, uno de ellos comentó: tal vez deberíamos dejar esta decisión para más adelante. Cuando Samuel esté más claro. Más claro. Sentí un impulso inmediato de corregirlo, de recordarle que yo había tomado decisiones mucho más complejas en peores momentos. Pero me detuve. Recordé la libreta. Recordé el plan que empezaba a tomar forma. Tienes razón, dije. Podemos verlo luego. El silencio que siguió fue revelador. Nadie discutió. Nadie defendió mi capacidad. Simplemente aceptaron esa nueva versión de mí. Esa noche, en casa, Clara me habló de algo que ya había hecho sin pedirme permiso. Hablé con el banco, dijo. Para que cualquier movimiento importante pase primero por mí. La miré fijamente. ¿Cómo que pase por ti? Solo mientras el doctor termina la evaluación, respondió. Es temporal. Clara, dije despacio. Esas cuentas están a mi nombre. Y al mío también, respondió con calma. Somos un equipo, Samuel. Equipo. Otra palabra que empezaba a sentirse como una trampa. Fui al baño, cerré la puerta y me apoyé en el lavabo. Me miré al espejo. Mis ojos estaban claros. Mi expresión firme. No había rastro de confusión ahí. Solo una lucidez incómoda, creciente. Esa noche fingí olvidar algo a propósito. ¿Dónde dejé el celular? Pregunté en voz alta. Clara se giró de inmediato. Sobre la mesa, dijo, rápida. Ah, cierto, respondí, como si me costara recordarlo. Anoté mentalmente su reacción. La velocidad. La atención. La forma en que parecía estar esperando ese momento. Al día siguiente lo hice de nuevo. Olvidé una palabra común. Luego una fecha irrelevante. Nada exagerado. Nada alarmante. Cada vez que lo hacía, Clara reaccionaba igual, con cuidado, con paciencia, con una mirada que decía esto avanza. Empecé a entender algo crucial, no estaban creando una mentira de golpe. Estaban acumulando pequeñas verdades deformadas. Fragmentos suficientes para que, cuando alguien mirara el conjunto, no dudara. Una tarde, mientras Clara estaba en la ducha, revisé su computadora portátil. No lo hice con culpa. Lo hice con necesidad. Encontré correos. Mensajes breves, precisos. Del doctor Ríos. No conviene confrontarlo. Es mejor que las decisiones pasen por usted. Cuando el entorno refuerza la narrativa, el proceso es más rápido. Narrativa. Leí esa palabra varias veces. No hablaban de salud. Hablaban de una historia que estaban contando sobre mí. Guardé copias de todo. Fotografías. Capturas. Envié los archivos a una cuenta que solo yo conocía. Esa noche, Lucas vino a cenar. Mamá me dijo que estabas mejorando, dijo mientras comíamos. Que el doctor es optimista. ¿Optimista con respecto a qué? Pregunté. Lucas dudó. Bueno, con que no sea nada grave. ¿Y tú qué piensas? Pregunté, mirándolo directo a los ojos. Bajó la mirada. Creo que mamá solo quiere protegernos. No respondió a la pregunta.
Después de la cena, escuché algo que no estaba destinado a escuchar. Clara y Lucas hablaban en la sala. Yo estaba en el pasillo, fuera de su vista. No lo contradigas tanto, decía Clara. Si él siente que todo está bajo control, coopera más. ¿Y si se da cuenta?, preguntó Lucas. No lo hará, respondió ella. Confía en mí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No porque dudara de mi mente, sino porque entendí que, para ellos, yo ya no era una persona completa. Era un proceso. Volví a mi habitación, abrí la libreta y escribí una nueva frase. Cuando todos repiten la misma versión, la verdad empieza a parecer un error. Y supe que tenía que ir un paso más adelante. Si querían pruebas de mi deterioro, se las iba a dar. Pero no como ellos esperaban. Porque mientras todos creían que yo estaba perdiendo la memoria, yo estaba recordándolo todo. El doctor Ríos volvió a aparecer en mi vida con una naturalidad inquietante. No fue una cita agendada conmigo. Fue una visita recomendada. Clara me lo anunció una mañana, mientras yo me servía café. El doctor pasará hoy por la tarde, dijo. Dice que es mejor hacer seguimiento cercano. ¿Aquí?, pregunté. ¿En la casa? Sí, respondió. Así puede verte en un entorno natural. Sin presión. Entorno natural. Otra expresión cuidadosamente elegida. Asentí sin discutir. Cada vez entendía mejor que oponerme frontalmente solo confirmaría la versión que estaban construyendo. Así que seguí cooperando. Observando. Anotando. El doctor llegó puntual. Traje oscuro, maletín discreto, sonrisa profesional. Me dio la mano con firmeza. Samuel, dijo. ¿Cómo te sientes hoy? Bien, respondí. Como siempre. Anotó algo. ¿Recuerdas qué día es hoy? Martes. Era jueves. No fue un error. Fue deliberado. El doctor levantó la vista de inmediato. Clara también. ¿Estás seguro?, preguntó él, con voz suave. Sí, martes, repetí, bajando la mirada, como si dudara. Clara se acercó. Amor, hoy es jueves. Ah, dije. Claro. Me confundí. Anotación inmediata. ¿Y sabes por qué estoy aquí?, continuó el doctor. Por mí, memoria, respondí tras una breve pausa. ¿Qué te preocupa de ella? A veces, dejé la frase inconclusa. A veces siento que las cosas se me mezclan. No era mentira. Las cosas se me mezclaban. Pero no en mi cabeza. En la versión que ellos estaban fabricando. El doctor continuó con preguntas. Algunas simples. Otras diseñadas para inducir duda. Yo fallé solo las necesarias. Lo justo. Nunca exageré. Nunca actué como alguien perdido. Actué como alguien en proceso. Cuando se fue, Clara estaba visiblemente satisfecha. Creo que fue bien, dijo. El doctor dice que es mejor ir despacio. ¿Despacio hacia dónde?, pregunté. Hacia entender qué te está pasando, respondió. Para ayudarte. Esa noche revisé algo que no había revisado antes, documentos legales. No buscaba nada en particular. Solo quería saber que estaba a mi nombre. Que requería mi firma. Que podría hacerse sin mí. Encontré un archivo que no recordaba haber abierto, poder preventivo. Lo abrí. Era un documento legal sencillo, redactado en términos tranquilizadores. Autorizaba a Clara a tomar decisiones financieras y administrativas en caso de incapacidad temporal o progresiva. La fecha estaba ahí. 2 semanas atrás. Mi firma estaba al final. Me quedé mirando ese archivo durante varios minutos. No porque dudara de la firma. Era la mía. Perfecta. Segura. Recordé el momento. Clara me había pedido que firmara unos papeles del seguro. Yo estaba apurado. Confié. Firmé sin leer. El frío que sentí no fue miedo. Fue claridad. No estaban improvisando. Esto no había empezado con mis supuestos olvidos. Mis olvidos eran la consecuencia visible de algo que ya estaba en marcha. A la mañana siguiente, llamé al banco. No reclamé. No acusé. Solo hice preguntas.
¿Puedo hacer una transferencia? Pregunté. Necesitamos la autorización de su esposa, respondió la voz del otro lado. Así está registrado. ¿Desde cuándo? Pregunté. Desde hace 10 días, señor Ortega. Nos indicaron que era una medida preventiva. Colgué sin decir nada más. Cuando Clara volvió a casa esa tarde, la confronté por primera vez. No con rabia. Con calma. ¿Desde cuándo necesitas autorizar mis movimientos bancarios? Pregunté. No se sobresaltó. No se defendió. Desde que el doctor recomendó reducirte responsabilidades, dijo. Para tu tranquilidad. ¿Y no pensaste en preguntarme? Insistí. Clara se acercó y puso su mano sobre la mía. Samuel, si te lo preguntaba, te ibas a poner a la defensiva. No quería estresarte. Ahí estaba otra vez. La inversión perfecta. Ella era la cuidadora. Yo, el riesgo. Esa noche soñé con algo extraño, estaba hablando, pero nadie me escuchaba. No porque no quisiera oírme, sino porque ya habían decidido que mis palabras no tenían peso. Desperté con el corazón acelerado. Al día siguiente, Lucas me llamó. Papá, dijo. Mamá dice que tal vez deberías tomarte un descanso del trabajo. ¿Un descanso? Pregunté. Sí, nada permanente. Solo hasta que estés más claro. ¿Y tú crees que no estoy claro? Pregunté. Hubo silencio. No lo sé, respondió finalmente. Pero confío en mamá. Colgué sin discutir. Y fue entonces cuando entendí algo devastador, no necesitaban convencerme a mí. Solo necesitaban convencer a los demás. Esa tarde, recibí un correo del doctor Ríos. Copia para Clara. Recomiendo limitar la toma de decisiones del paciente mientras avanzamos en la evaluación. Paciente. No esposo. No padre. Paciente. Cerré la computadora y me senté en silencio. Si seguía permitiendo esto, el siguiente paso sería inevitable. Tutela. Curatela. Incapacidad formal. Perdería no solo mis decisiones, sino mi voz legal. Abrí la libreta y escribí con letra firme. Están adelantando etapas. Eso significa que se sienten seguros. Y cuando alguien se siente seguro, comete errores. Esa noche, por primera vez, dejé de fingir cansancio. Fingí algo más peligroso. Fingí resignación. Si tú y el doctor creen que es lo mejor, le dije a Clara antes de dormir. Confío en ustedes. Ella sonrió, aliviada. Y yo supe que acababa de darles exactamente lo que querían. Mi confianza. Lo que aún no sabían. Era que ya no era real. La resignación fue el detonante. Lo noté al día siguiente, en pequeños detalles que solo alguien atento habría percibido. Clara empezó a moverse por la casa con más seguridad, como si algo invisible se hubiera destrabado. Ya no preguntaba antes de hacer cosas. Informaba. Decidía. Ejecutaba. Voy a acompañarte al trabajo, dijo mientras se arreglaba. El doctor cree que es mejor que no manejes tanto. Está bien, respondí, sin levantar la vista del café. No discutí. No cuestioné. Eso la desarmó más que cualquier pelea. Durante el trayecto, habló sin parar. No conmigo, sino sobre mí. Sobre lo cansado que estaba. Sobre cómo me costaba concentrarme. Sobre lo responsable que había sido siempre, y lo duro que debía ser para mí aceptar que ya no podía con todo. Era un discurso cuidadosamente construido para que yo lo escuchara y lo aceptara. En la oficina, la escena fue aún más reveladora. Clara saludó a mis socios con una naturalidad que nunca había tenido. Les habló de la situación con una mezcla perfecta de preocupación y control. No dio detalles, pero sembró la idea. Estamos ocupándonos, dijo. Samuel está bien, solo necesita apoyo. Yo asentía en silencio, sentado a su lado, como un espectador de mi propia vida. Uno de mis socios me miró con lástima sincera. Tómate el tiempo que necesites, Samuel, me dijo. Aquí nos encargamos. Ahí entendí el verdadero peligro. No estaban quitándome las decisiones a la fuerza. Me las estaban quitando con consentimiento social. Esa tarde, mientras Clara hablaba por teléfono en otra habitación, revisé el cajón de su escritorio.
No buscaba nada específico. Buscaba confirmar una sospecha. Encontré una carpeta con mi nombre. Dentro había copias impresas de informes médicos, notas del doctor Ríos, correos, recomendaciones. Todo organizado cronológicamente. Todo apuntando a una conclusión clara: yo estaba dejando de ser competente. Al fondo de la carpeta había algo nuevo. Un borrador. Solicitud de evaluación de capacidad legal. No estaba firmada. Aún. La leí con calma. No había acusaciones dramáticas. No hablaba de locura ni de peligro. Era peor. Hablaba de protección, de prevención, de evitar riesgos financieros y personales. Era el tipo de documento que un juez leería sin alarmarse. Sentí una presión en el pecho. No pánico. Determinación. Esa noche, Lucas vino a casa sin avisar. Mamá me llamó, dijo apenas entró. Dice que estás más tranquilo. Lo estoy, respondí. Estoy entendiendo muchas cosas. Lucas evitó mirarme. Papá, dijo tras un silencio. Si esto es por el dinero o el trabajo, no vale la pena que te hagas daño. ¿Hacerme daño? Pregunté. ¿De qué hablas? De seguir insistiendo en que estás bien, respondió. A veces aceptar ayuda es lo más maduro. Ahí sentí algo romperse. No fue rabia. Fue duelo. Lucas, dije con voz baja. ¿Tú crees que yo no sé quién soy? Me miró por fin. Dudó. No lo sé, respondió. Pero mamá está haciendo todo por ti. Asentí. Lo sé, dije. Ve con ella. Cuando se fue, me quedé solo en la sala. Escuché a Clara subir al dormitorio. No fui tras ella. Me senté y abrí mi libreta. Hasta ese momento, había anotado hechos. Observaciones. Pruebas. Esa noche anoté algo distinto. Un objetivo. No demostrar que estoy bien. Demostrar que me están fabricando como alguien que no lo está. Al día siguiente, llamé al doctor Ríos. No para confrontarlo. Para agradecerle. Gracias por su apoyo, le dije. Sé que no debe ser fácil tratar con alguien como yo. Hubo una pausa breve al otro lado de la línea. Estamos aquí para ayudarlo, Samuel, respondió. Lo importante es que confíe. Confío, dije. Totalmente. Colgué y sonreí por primera vez en semanas. Porque entendí algo crucial. Cuando alguien cree que ya ganó, deja de protegerse. Y yo acababa de hacerlos creer exactamente eso. La confianza fingida abrió una puerta que antes estaba cerrada. A partir de ese momento, dejaron de hablar en clave. Dejaron de cuidarse. Dejaron de medir cada palabra. Yo había pasado, oficialmente, de ser una variable incómoda a ser un factor controlado. Y eso los volvió descuidados. El primer error llegó 2 días después. Clara dejó su teléfono en la encimera de la cocina mientras salía a regar las plantas. La pantalla se encendió con una notificación que no estaba destinada a mí. Doctor Ríos. Si sigue así de cooperativo, podemos avanzar antes de lo previsto. No tomé el teléfono. No lo desbloqueé. No necesitaba hacerlo. El mensaje decía lo suficiente. Esa misma tarde, Clara me propuso algo nuevo. Tal vez deberíamos organizar tus documentos, dijo. Para que no tengas que preocuparte por nada. ¿Qué documentos? Pregunté. Todo, respondió. Escrituras, contratos, inversiones. Es mejor tenerlo ordenado, por si acaso. Por si acaso. Claro, dije. Me parece bien. Vi cómo se relajaba. Cómo se sentía validada. Cómo su voz adquiría un tono casi profesional cuando hablaba de mi vida. Esa noche sacó carpetas del estudio. Las extendió sobre la mesa del comedor. Yo me senté frente a ella como un alumno obediente. Si en algún momento te cansas, paramos, dijo. No, respondí. Quiero hacerlo ahora. Durante horas revisamos papeles. Ella hablaba. Yo asentía. Cada tanto me explicaba algo con palabras lentas, como si temiera que no entendiera. Esto es una inversión a largo plazo, decía. ¿Lo recuerdas? Sí, respondía yo. Aunque a veces me cuesta. Era mentira. Lo recordaba todo.
Cada cifra. Cada firma. Cada fecha. En un momento, sacó otro documento. Este ya lo firmaste, dijo. Es solo una copia. Lo miré con aparente confusión. ¿Qué es? Un poder preventivo, respondió. Para que pueda ayudarte si algún día no puedes decidir. Ah, murmuré. Sí, eso. Lo guardé en mi memoria como quien guarda una bala en el bolsillo. Esa noche, cuando Clara se durmió, volví a revisar la carpeta que había encontrado días atrás. Esta vez con un objetivo distinto. No buscaba confirmar el plan. Eso ya estaba claro. Buscaba tiempos. Secuencias. Próximos pasos. Y los encontré. Un calendario impreso. Fechas marcadas. Notas escritas a mano. Informe actualizado. Reunión legal. Paso final. No decía más. No lo necesitaba. Al día siguiente, el doctor Ríos volvió a llamarme. Esta vez no pasó por Clara. Samuel, dijo. Quisiera verte nuevamente. Algo breve. Cuando usted diga, respondí. Yo me adapto. Nos vimos en su consultorio. El lugar estaba impecable. Demasiado. Como si nada allí fuera improvisado. He estado revisando tus evaluaciones, dijo. Y también observaciones externas. ¿Externas? Pregunté. De tu entorno, respondió. Tu esposa, tu hijo, personas cercanas. Asentí lentamente. Tiene sentido, dije. Ellos conviven conmigo. El doctor me observó con atención. Samuel, quiero ser honesto contigo, dijo. A veces, cuando alguien empieza a perder ciertas capacidades, lo más difícil no es el deterioro, es la negación. ¿Cree que estoy negando algo? Pregunté. Creo que estás empezando a aceptar ayuda, respondió. Y eso es una buena señal. Sonreí levemente. Estoy cansado de resistirme, dije. Si otros pueden decidir mejor que yo, tal vez sea lo correcto. Ahí lo vi. Por primera vez, el doctor Ríos sonrió con algo que no era profesionalismo. Era alivio. Entonces estamos en el camino correcto, dijo. Pronto podremos formalizar ciertas cosas. Para tu tranquilidad. Confío en usted, respondí. Y en Clara. Salí del consultorio con el pulso firme. No porque estuviera tranquilo, sino porque ya sabía exactamente qué estaban planeando. Esa noche, Clara me habló con una dulzura nueva. Estoy orgullosa de ti, dijo. No todos aceptarían esto con tanta madurez. Solo quiero que todo sea más simple, respondí. Lo será, dijo. Muy pronto. Al día siguiente, Lucas me llamó temprano. Papá, dijo. Mamá me pidió que te acompañe mañana al médico. ¿Por qué tú? Pregunté. Para apoyar, respondió. Para que no te sientas solo. Sentí un nudo en la garganta. Gracias, dije. Me hará bien. Colgué y me quedé mirando la pared durante varios minutos. Hasta ese momento, había logrado algo importante, habían bajado la guardia. Habían dejado rastros. Habían hablado de más. Pero aún me faltaba algo crucial. Un testigo imparcial. Alguien que no estuviera dentro de su narrativa. Esa misma tarde, hice una llamada que llevaba días postergando. No a un amigo. No a un familiar. A una abogada. No le conté todo. No todavía. Solo le dije una frase. Creo que están intentando declararme incapaz, sin que yo lo esté. Del otro lado de la línea hubo un silencio largo. Entonces, respondió ella finalmente. No tenemos mucho tiempo. Colgué. Abrí la libreta. Escribí una sola palabra en mayúsculas. Pruebas. Porque si algo había aprendido en esas semanas era esto. Cuando todos creen que estás perdiendo la memoria. La única forma de sobrevivir es recordar mejor que nadie. La abogada se llamaba Valeria Cruz. No la conocía personalmente. Me la habían recomendado años atrás por un asunto menor que nunca llegó a concretarse. En aquel entonces no la necesité. Ahora, entendía que había sido ingenuo al pensar que nunca lo haría. Nos reunimos 2 días después, en una oficina discreta del centro.
No le dije a Clara a dónde iba. Le dije que tenía una cita médica más. Ella no lo cuestionó. Ese detalle, tan pequeño, confirmó algo importante: ya no sentían que yo pudiera escapar. Valeria me recibió sin sonrisas innecesarias. Me observó con atención, no como quien evalúa a un cliente, sino como quien calibra un riesgo. Dígame exactamente qué está pasando, dijo. Sin interpretaciones. Solo hechos. Y eso hice. Le conté todo desde el principio. Los comentarios sutiles. Las miradas. El médico. El poder firmado sin leer. El banco. Los correos. El borrador de la solicitud legal. Las frases exactas. Las fechas. Cada detalle que había anotado en la libreta. Valeria no me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, se reclinó en la silla y cruzó los brazos. No está perdiendo la memoria, dijo. Están construyendo un expediente para quitarle la capacidad legal. No lo dijo como una hipótesis. Lo dijo como un diagnóstico. ¿Pueden hacerlo? Pregunté. Sí, respondió. Si no se detiene a tiempo. Sentí un vacío breve en el estómago. No miedo. Urgencia. ¿Cuánto tiempo tengo? Pregunté. Depende de qué tan avanzados estén, dijo. Pero por lo que me cuenta, ya pasaron la fase de preparación. Están entrando en ejecución. ¿Qué significa eso? Pregunté. Que pronto van a necesitar una evaluación definitiva, respondió. Un informe concluyente. Y testigos. Tragué saliva. Mi esposa. Mi hijo. El médico. Valeria asintió. Exacto. 3 piezas clave. Y todas alineadas. ¿Qué hago? Pregunté. Por primera vez, Valeria sonrió. No con compasión. Con claridad. Primero, dijo, no los confronte. No cambie nada de su comportamiento. Segundo, documente todo. Absolutamente todo. Y tercero, vamos a girar el tablero. Sacó una carpeta de su escritorio. Necesitamos una evaluación independiente, continuó. Un neurólogo y un neuropsicólogo que no tengan relación con su entorno. Si ellos certifican que usted está plenamente competente, todo el castillo se cae. ¿Y si no aceptan esa evaluación? Pregunté. No importa, respondió. La ley no se basa en quien grita más fuerte, sino en evidencia. Y la evidencia independiente pesa más. Respiré hondo. ¿Y Clara? Pregunté. ¿Qué pasa si descubre que vine aquí? No debe descubrirlo, respondió. Todavía. Me entregó un pequeño dispositivo. Grabadora de audio, dijo. Legal, discreta. Úsela cuando haya conversaciones importantes. No la use todo el tiempo. Solo cuando valga la pena. La sostuve en la mano. Era pequeña. Inofensiva. Y, al mismo tiempo, poderosa. Una cosa más, agregó Valeria. No intente demostrar que está bien. Eso es lo que ellos esperan que haga. Usted tiene que dejar que se equivoquen. ¿Equivocarse cómo? Pregunté. Confiándose, respondió. Diciendo de más. Cruzando límites. Firmando cosas que no deberían firmar. Ahí es donde se quiebran los planes. Salí de esa oficina con una mezcla extraña de alivio y peso. Alivio por saber que no estaba loco. Peso por entender la magnitud de lo que se avecinaba. Esa noche, en casa, Clara estaba especialmente cariñosa. El doctor me llamó, dijo mientras cenábamos. Dice que el progreso es bueno. ¿Progreso hacia qué? Pregunté, fingiendo cansancio. Hacia estabilizarte, respondió. Para que todo sea más fácil para todos. Confío en ti, dije. Y en lo que decidan. La vi relajarse por completo. Eso me tranquiliza, dijo. Mucho. Más tarde, Lucas llegó sin avisar. Papá, dijo. ¿Cómo te fue hoy? Cansado, respondí. Me cuesta seguir tantas cosas. Se sentó frente a mí. Mamá dice que el doctor quiere hacer una evaluación final, dijo. Algo más formal. Activé la grabadora sin que lo notara. ¿Qué tipo de evaluación?
Pregunté. Para definir si, dudó. Si necesitas que alguien te ayude legalmente con tus asuntos. ¿Tú crees que la necesito? Pregunté. Lucas bajó la mirada. Creo que mamá solo quiere protegerte. ¿Y tú? Insistí. ¿Tú quieres eso para mí? Hubo un silencio largo. No quiero que sufras, dijo finalmente. Yo tampoco, respondí. Por eso confío en ustedes. La grabadora capturó cada palabra. Cada duda. Cada omisión. Esa noche, mientras Clara dormía, escuché el audio con audífonos. No por placer. Por estrategia. No había amenazas. No había crueldad explícita. Había algo más peligroso, consenso. Estaban de acuerdo en que yo ya no podía decidir. Y cuando suficientes personas se ponen de acuerdo en algo, la verdad se vuelve irrelevante. Al día siguiente, Clara me anunció lo que yo ya sabía que venía. La próxima semana, dijo, vamos a hacer una evaluación más completa. Con el doctor y un asesor legal. ¿Un asesor legal? Pregunté. Solo para ordenar las cosas, respondió. Nada definitivo. Nada definitivo. Sonreí. Está bien, dije. Hagámoslo. Porque en ese momento entendí algo esencial. Ellos creían que el proceso avanzaba a su favor. Yo sabía que estaba entrando en su fase más peligrosa. La fase en la que se sienten tan seguros. Que olvidan quién está realmente observando. La semana previa a la evaluación final transcurrió con una calma tan artificial que resultaba inquietante. Clara estaba relajada. Demasiado. Se movía por la casa como alguien que ya había ganado una partida y solo esperaba el momento formal de anunciarlo. Organizaba papeles, hacía llamadas en voz baja, sonreía más de lo habitual. Incluso volvió a proponer planes a futuro, como si todo estuviera bajo control. Cuando esto pase, me dijo una noche, podremos viajar un poco. Descansar. ¿Te va a hacer bien? Seguro, respondí. Me vendrá bien. No era una mentira completa. Descansar sí me vendría bien. Pero no de la forma que ella imaginaba. Yo seguía actuando mi papel con precisión quirúrgica. Olvidos menores. Dudas calculadas. Silencios en los momentos justos. No exageraba. No dramatizaba. Eso habría despertado sospechas. Me mantenía en esa franja cómoda donde los demás creen que algo pasa, pero no lo suficiente como para alarmarse. Mientras tanto, documentaba todo. La grabadora se convirtió en una extensión de mi cuerpo. No la usaba siempre. Solo cuando la intuición me decía que algo importante iba a ocurrir. Y casi siempre tenía razón. Una tarde, mientras Clara hablaba por teléfono en el estudio, dejé la puerta entreabierta y activé el dispositivo. Su voz era baja, pero clara. Sí, ya hablé con él, decía. Está completamente entregado. No cuestiona nada. Pausa. El doctor dice que es el momento adecuado. Antes de que cambie de actitud. Otra pausa. No, no sospecha. Confía. Confía. Esa palabra volvió a atravesarme como un filo. Esa misma noche, recibí un correo del doctor Ríos. No estaba dirigido a mí. Estaba en copia. Claramente no debía haberlo visto. Asunto, informe preliminar. El cuerpo del mensaje era breve, técnico, preciso. El paciente presenta coherencia superficial, pero dificultad para sostener procesos complejos de toma de decisiones. Se observa dependencia emocional del entorno inmediato. Recomendable avanzar. Leí ese correo varias veces. No por lo que decía, sino por lo que implicaba. No estaban esperando confirmar nada. Ya habían decidido. Al día siguiente, Valeria me llamó. Necesito verte hoy, dijo. Es importante. Nos encontramos en su oficina por la tarde. Le entregué la grabadora y las copias de los correos. Escuchó los audios en silencio. Leyó los mensajes sin expresión. Cuando terminó, levantó la vista. Ya cruzaron la línea, dijo. Y eso nos favorece. ¿Cómo? Pregunté. Porque ahora no es solo una sospecha, respondió. Es una estrategia documentada. Coordinada entre un médico y un familiar directo. Eso es grave. ¿Qué viene ahora?
Pregunté. Valeria apoyó los codos sobre el escritorio. Ahora necesitamos que ellos den el siguiente paso, dijo. Y lo van a hacer muy pronto. ¿La evaluación final? Pregunté. Exacto, respondió. Y ahí es donde vamos a intervenir. Me explicó el plan con calma, sin adornos. Cada paso tenía un propósito claro. Primero, una evaluación neurológica independiente, realizada en paralelo, sin que Clara lo supiera. Ya había contactado a 2 especialistas reconocidos, completamente ajenos a mi entorno. Segundo, un informe legal preventivo, listo para ser presentado en el momento exacto. No antes. No después. Tercero, dejar que Clara y el doctor avanzaran creyendo que todo estaba bajo control. No intente detenerlos, me dijo Valeria. Déjelos avanzar. Cada paso que den, los compromete más. ¿Y Lucas? Pregunté. ¿Qué pasa con él? Valeria guardó silencio unos segundos. Lucas no es el cerebro, dijo finalmente. Es el eco. Habrá que ver si puede escuchar otra versión cuando llegue el momento. Salí de la oficina con una sensación extraña. No de alivio, no de triunfo. De enfoque. Como si todo se hubiera reducido a una sola línea clara. Esa noche, Clara me habló del día de la evaluación. Será el viernes, dijo. Vendrá el doctor Ríos y un asesor legal. Nada intimidante. Solo una charla. ¿Una charla para qué? Pregunté. Para dejar todo en orden, respondió. Para que no tengas que preocuparte por nada más. Me alegra que estés tan pendiente, dije. No sabría qué hacer sin ti. Su sonrisa fue genuina. Y por primera vez entendí algo que me dolió más que la traición. Ella realmente creía que estaba haciendo lo correcto. No se veía a sí misma como alguien que robaba. Se veía como alguien que tomaba control de una situación incómoda. Eso la hacía más peligrosa. El jueves por la noche, Lucas se quedó a dormir. Clara dijo que era mejor así, para que el viernes todo fluyera con tranquilidad. Cenamos los 3. Conversación ligera. Nada profundo. Nada que dejara huellas. Antes de irse a su habitación, Lucas se detuvo en el pasillo. Papá, dijo. Mañana va a ser un día importante. Lo sé, respondí. Quiero que sepas que, dudó. Que todo esto es para ayudarte. Lo miré con calma. Con una tristeza que ya no intenté ocultar. Espero que nunca tengas que confiar tanto en alguien, le dije. Sin saber si merece esa confianza. No respondió. Bajó la mirada y se fue. Esa noche no dormí. No por ansiedad. Por preparación. Repasé mentalmente cada detalle. Cada documento. Cada grabación. Cada correo. Todo estaba listo. No para atacar, sino para defender algo que jamás pensé que tendría que defender. Mi propia capacidad de existir como adulto funcional. Al amanecer, Clara se levantó temprano. Estaba nerviosa. Se notaba en sus manos, en su voz, en la forma en que acomodaba cosas sin necesidad. ¿Estás listo? Preguntó. Sí, respondí. Confío en ustedes. Esa frase pareció tranquilizarla más que cualquier otra cosa. Salimos de casa juntos. Lucas detrás. Yo en silencio. Mientras avanzábamos hacia un día que ellos creían decisivo, pensé en lo irónico de todo. Todos creían que yo estaba perdiendo la memoria. Que ya no entendía lo que pasaba. Que necesitaba que otros decidieran por mí. Y sin embargo, nunca en mi vida había estado tan consciente de cada paso, de cada palabra, de cada intención. Ellos pensaban que este era el final del proceso. Yo sabía que era apenas el punto exacto. En el que la verdad estaba a punto de cambiar de manos. La reunión estaba programada para las 10 de la mañana. Llegamos 15 minutos antes. Clara insistió en eso, como si la puntualidad fuera otra forma de demostrar control. El consultorio del doctor Ríos estaba impecable, con ese orden frío que pretende transmitir confianza. Las sillas alineadas, las paredes claras, los diplomas enmarcados con cuidado. Todo diseñado para que uno se sintiera pequeño frente a la autoridad. Yo me senté sin decir una palabra. Lucas ocupó la silla a mi derecha. Clara, a mi izquierda. La disposición no era casual. Era simbólica.
Yo en el centro, rodeado, contenido. El doctor Ríos apareció con una carpeta gruesa bajo el brazo. Detrás de él entró un hombre que no conocía, traje oscuro, maletín de cuero, expresión neutra. Samuel, dijo el doctor con voz amable. Te presento al licenciado Arturo Méndez. Nos va a ayudar a ordenar algunos aspectos legales. Ordenar. El abogado me estrechó la mano con firmeza, pero sin mirarme a los ojos más de un segundo. Un gusto, señor Ortega, dijo. Esto es solo una conversación preliminar. Asentí, como si no entendiera del todo. Nos sentamos. El doctor abrió la carpeta. Samuel, comenzó. Durante las últimas semanas hemos estado observando ciertos patrones. Nada alarmante, pero sí consistentes. ¿Patrones? Pregunté con voz baja. Momentos de confusión, continuó. Dificultades para recordar acuerdos. Dependencia creciente de tu entorno. Miré a Clara. Ella sintió con tristeza ensayada. Queremos ayudarte, dijo. Para que no cargues con cosas que te cuestan. El abogado intervino por primera vez. Lo que se está evaluando, explicó, es una figura legal de apoyo. No se trata de quitarte nada, Samuel. Se trata de protegerte. ¿Protegerme de qué? Pregunté. De decisiones que podrían perjudicarte, respondió. Especialmente en el ámbito financiero y contractual. El doctor deslizó un documento sobre la mesa. No hacia mí. Hacia Clara. Este es el informe actualizado, dijo. Refleja una progresión moderada. Progresión. Esa palabra me recorrió la espalda. ¿Puedo verlo? Pregunté. Hubo un segundo de silencio. Solo uno. Pero fue suficiente. Claro, dijo finalmente el doctor, pasándome el informe. Lo tomé con manos tranquilas. Lo leí despacio. Cada línea. Cada adjetivo cuidadosamente elegido. No decía que yo estuviera incapacitado. Decía algo más peligroso, que podría estarlo pronto. Samuel, dijo el abogado. La idea es anticiparnos. Que no tengas que preocuparte por estas cosas más adelante. ¿Y quién tomaría esas decisiones? Pregunté. Tu esposa, respondió sin dudar. Como apoyo legal. Miré a Clara. Ella evitó mis ojos. Solo mientras sea necesario, dijo. Es por tu bien. Respiré hondo. Incliné la cabeza. Fingí cansancio. Si ustedes creen que es lo mejor, dije. Confío en ustedes. Sentí como el ambiente se relajaba. El doctor sonrió. El abogado tomó nota. Clara apoyó su mano sobre la mía. Entonces, dijo el abogado, el siguiente paso sería una evaluación complementaria y la presentación formal de la solicitud. Nada inmediato. ¿Cuándo? Pregunté. La próxima semana, respondió. Para no alargar el proceso innecesariamente. Innecesariamente. La reunión terminó pocos minutos después. Nadie celebró. No hacía falta. Para ellos, todo estaba encaminado. Cuando salimos del consultorio, Clara respiró profundo. Lo hiciste muy bien, me dijo. Estoy orgullosa de ti. Lucas no dijo nada. Caminaba con la mirada perdida. En el estacionamiento, mientras Clara iba a buscar el auto, Lucas se quedó a mi lado. Papá, dijo en voz baja. ¿De verdad estás de acuerdo con todo esto? Lo miré. De verdad. Sin fingir. ¿Tú crees que no lo estoy? Le pregunté. Dudó. No lo sé, respondió. A veces siento que estás más claro de lo que dices. No respondí. Solo apoyé mi mano en su hombro. Hay cosas que uno ve tarde, dije. Y cosas que se ven justo a tiempo. Clara regresó con el auto y subimos. Durante el trayecto, nadie habló. Pero dentro de mí, algo había cambiado. La reunión había confirmado todo lo que Valeria me había dicho. Ya no estaban probando. Ya no estaban tanteando. Estaban avanzando con seguridad, convencidos de que yo no reaccionaría. Y ese fue su segundo gran error. Esa misma tarde, fui directamente a la oficina de Valeria. Le conté cada detalle. Le entregué una copia del informe. Le describí las palabras exactas que habían usado.
Valeria escuchó con atención. Luego sonrió, apenas. Perfecto, dijo. Hicieron exactamente lo que necesitábamos. ¿Qué sigue? Pregunté. Ahora, respondió, viene la parte más delicada. Abrió una carpeta nueva y la giró hacia mí. Mañana mismo vamos a presentar una solicitud preventiva, dijo. No contra ellos. A favor tuyo. ¿Qué significa eso? Pregunté. Que antes de que ellos puedan declararte incapaz, vamos a demostrar oficialmente que estás plenamente competente, respondió. Con pruebas médicas independientes y un informe legal que deje constancia de la manipulación. Sentí una mezcla de alivio y vértigo. ¿Y Clara? Pregunté. Valeria cerró la carpeta con calma. Clara aún cree que controla el proceso, dijo. Y eso es lo que la va a hundir. Esa noche volví a casa más tranquilo de lo que había estado en semanas. Clara estaba de buen humor. Preparó la cena. Habló del futuro. De viajes. De descanso. Yo la escuché en silencio. Antes de dormir, me dijo. Ya casi termina todo esto. Asentí. Sí, respondí. Ya casi. Ella pensaba que hablábamos del mismo final. Yo sabía que hablábamos de dos muy distintos. Porque mientras todos creían que yo estaba perdiendo la memoria, yo acababa de asegurar algo mucho más importante. La verdad ya no dependía de ellos. Esa madrugada no dormí. No porque estuviera inquieto, sino porque por primera vez en semanas mi mente estaba completamente despierta. Clara respiraba a mi lado con la tranquilidad de quien cree que ya ganó. Cada tanto se movía y murmuraba algo incoherente, como si incluso dormida siguiera ensayando el papel de esposa preocupada. Yo miraba el techo. Repasaba cada conversación, cada gesto, cada silencio cuidadosamente colocado en los últimos meses. No había sido una traición impulsiva. Había sido una construcción lenta, metódica, pensada con tiempo. Y entender eso me dolía más que cualquier documento legal. A las 6 de la mañana me levanté sin hacer ruido. Me vestí despacio. Preparé café. Me senté en la mesa del comedor con la carpeta que Valeria me había entregado la tarde anterior. No la abrí. No todavía. Necesitaba ordenar algo más importante primero, mis emociones. Porque no estaba furioso. Y eso me sorprendía. Estaba decepcionado. Profundamente. De Clara. De mí. De la facilidad con la que había permitido que otros asumieran que yo ya no podía decidir por mí mismo. A las 8, Clara bajó las escaleras. ¿Ya despierto? Dijo, fingiendo sorpresa. ¿Dormiste bien? Sí, respondí. Bastante bien. Me observó con atención, como buscando una grieta. No la encontró. Hoy tengo varias llamadas, comentó. Cosas del trabajo y del tema del doctor. Asentí. Haz lo que tengas que hacer, dije. Yo estaré en casa. Eso pareció tranquilizarla. Cuando salió, tomé el teléfono y llamé a Valeria. Estoy listo, le dije. Para lo que sigue. Perfecto, respondió. Entonces hoy damos el primer paso visible. A media mañana salí de casa. No le avisé a nadie. Ni a Clara. Ni a Lucas. Fui directamente al centro médico que Valeria había recomendado. Un lugar distinto. Otro doctor. Otro equipo. Gente que no conocía mi historia, ni mi apellido, ni mi supuesto deterioro. Me evaluaron durante casi 3 horas. Preguntas. Pruebas. Conversaciones largas. Silencios incómodos. Observación constante. Cuando terminó, el doctor me miró con una expresión que no olvidaré. Señor Ortega, dijo. No solo no presenta ningún deterioro cognitivo. Está por encima del promedio para su edad. Memoria, razonamiento, toma de decisiones, todo está intacto. Sentí una presión en el pecho. No de miedo. De alivio. ¿Puede dejar eso por escrito? Pregunté. Sonrió. Por supuesto, respondió. De hecho, ya lo hice. Salí de ahí con un informe en la mano que desarmaba, pieza por pieza, todo lo que habían intentado construir sobre mí. Pero aún no era momento de mostrarlo. Por la tarde, Valeria me recibió con una calma quirúrgica.
Ahora tenemos dos caminos, me explicó. Uno es confrontar. El otro es dejar que sigan avanzando un poco más. ¿Cuál recomiendas? Pregunté. El segundo, respondió sin dudar. Cuando alguien cree que ya te tiene atrapado, comete errores. Asentí. Entonces sigamos, dije. Pero hasta el final. Esa noche, Clara llegó más tarde de lo habitual. Hablé con el abogado, me dijo mientras se quitaba los zapatos. Todo va bien. La próxima semana deberíamos tener noticias. ¡Qué alivio!, respondí con una sonrisa cansada. Ya me sentía un peso para todos. Vi cómo algo se encendía en sus ojos. No compasión. Satisfacción. No digas eso, dijo. Solo estamos organizando mejor las cosas. Me acerqué y la abracé. Gracias por cuidarme, susurré. Ella me devolvió el abrazo. Siempre, dijo. Siempre voy a estar de tu lado. Esa noche dormí profundamente. No porque confiara en ella, sino porque sabía algo que ella no. El proceso que creía controlar estaba a punto de girar. Y cuando lo hiciera, ya no habría espacio para explicaciones, ni disculpas, ni marcha atrás. Porque el problema nunca fue que yo estuviera perdiendo la capacidad de decidir. El verdadero problema era que habían olvidado algo esencial. Nunca dejé de observar. El día siguiente amaneció con una normalidad casi ofensiva. Clara tarareaba en la cocina mientras preparaba el desayuno. Lucas salió tarde de su habitación, somnoliento, con el celular en la mano. Todo parecía exactamente igual que siempre. Y, sin embargo, yo sabía que ya no lo era. Porque ahora entendía algo con absoluta claridad, no estaba luchando contra un error, sino contra una estrategia. Hoy viene el licenciado Méndez por la tarde, dijo Clara con naturalidad, como si anunciara una visita social. Quiere revisar unos detalles contigo. Nada importante. Claro, respondí. Aquí estaré. No pregunté nada más. No hacía falta. Preguntar habría sido salirse del papel. A media mañana me encerré en el estudio con el pretexto de ordenar papeles antiguos. En realidad, revisé cada documento que Valeria había preparado. Poderes revocados, constancias médicas independientes, solicitudes listas para presentarse en el momento exacto. Todo estaba en su lugar, esperando. A las 4 en punto, el timbre sonó. El licenciado Méndez entró con su misma expresión pulida, esa que mezcla cordialidad con distancia. Traía una carpeta más delgada que la anterior. Samuel, dijo. Gracias por recibirnos. Clara se sentó a mi lado. Lucas se mantuvo de pie, apoyado en la pared, incómodo. Queríamos avanzar, continuó el abogado, con una autorización simple. Nada definitivo. Solo un respaldo preventivo, por si más adelante se vuelve necesario. Colocó el documento sobre la mesa. Esta vez, frente a mí. Lo miré sin tocarlo. ¿Puedo leerlo con calma? Pregunté. Hubo una pausa apenas perceptible. Por supuesto, respondió. Pero es un formato estándar. Aún así, dije. Prefiero leerlo. Tomé el papel. Lo leí despacio. No fingí dificultad. No pedí ayuda. Sentí el cambio inmediato en el ambiente. Clara se movió en su asiento. Samuel, dijo. No hace falta que te esfuerces tanto. Es solo una formalidad. Levanté la vista. Entiendo, respondí. Pero quiero entender bien qué estoy firmando. El abogado intervino con una sonrisa tensa. Es solo una autorización para que tu esposa pueda representarte en ciertas decisiones menores. ¿Menores? Repetí. Aquí dice facultades amplias. Silencio. Lucas bajó la mirada. Samuel, insistió Clara. No conviertas esto en algo complicado. Respiré hondo. Dejé el documento sobre la mesa. No voy a firmar hoy, dije con calma. El cambio fue inmediato. No hubo gritos. No hubo reclamos. Solo una tensión seca, pesada. ¿Por qué no? Preguntó el abogado. Porque hoy no me siento cómodo, respondí. Y todavía puedo decidir eso. Clara apretó los labios. Tal vez estás teniendo un mal día, dijo. Podemos intentarlo otro día. Tal vez, respondí.
O tal vez no es el momento adecuado. El abogado cerró su carpeta. Entiendo, dijo. Pero esto puede retrasar el proceso. No tengo prisa, respondí. Se levantaron poco después. El licenciado Méndez se despidió con cortesía fría. Clara lo acompañó hasta la puerta. Cuando regresó, ya no fingía calma. ¿Qué fue eso?, preguntó en voz baja. Nos dejaste en ridículo. No lo creo, respondí. Solo leí antes de firmar. Samuel, dijo. Estás empezando a comportarte de forma impredecible. La miré fijamente. O tal vez estoy empezando a comportarme como siempre debía hacerlo. No respondió. Esa noche, Valeria me llamó. Bien hecho, dijo. Ya están nerviosos. Lo noté, respondí. Mañana van a acelerar, añadió. Cuando alguien pierde control, intenta recuperarlo rápido. Colgué y miré la casa en silencio. No sentía culpa. No sentía miedo. Sentía algo distinto. Claridad. Porque ya no me preguntaba si me estaban traicionando. Eso estaba probado. Ahora solo quedaba una pregunta abierta, flotando en el aire como una amenaza inevitable. ¿Qué harían cuando entendieran que ya no podían manejarme? La respuesta no tardó en llegar. A la mañana siguiente, Clara no me habló durante el desayuno. No fue un silencio incómodo, fue uno calculado. El tipo de silencio que no busca distancia, sino reacción. Yo no se la di. Leí el periódico con calma. Tomé café. Me levanté como cualquier otro día. Hoy no voy a estar en casa, dijo finalmente. Tengo una cita importante. Está bien, respondí. Que te vaya bien. Me observó como si esperara algo más. Una pregunta. Una súplica. Una señal de dependencia. No la obtuvo. Cuando salió, supe que el plan había cambiado. 2 horas después, recibí la llamada. Samuel, dijo el doctor Ríos. Necesito verte hoy mismo. Es importante. ¿De qué se trata?, pregunté. Hemos recibido información nueva, respondió. Y creo que debemos actuar con rapidez. ¿Actuar con rapidez? ¿Hoy?, pregunté. Sí, confirmó. Lo ideal sería que vinieras esta tarde. Tu esposa ya está enterada. Colgué sin discutir. Llamé inmediatamente a Valeria. Ya empezaron, le dije. Lo esperaba, respondió. Quieren forzarte a una evaluación urgente. Probablemente intenten dejar constancia de resistencia o negación. ¿Voy?, pregunté. Sí, dijo. Pero no solo. A las 4 de la tarde llegué al consultorio del doctor Ríos. Esta vez, Valeria venía conmigo. El ambiente era distinto. Más rígido. Menos cordial. El doctor evitó mirarme directamente cuando entramos. Buenas tardes, dijo Valeria. Soy la abogada del señor Ortega. Cualquier conversación deberá hacerse con mi presencia. El doctor asintió, incómodo. Claro, respondió. Solo queremos ayudar. Clara estaba sentada al fondo. No se levantó. No sonrió. Samuel, dijo el doctor. Hemos notado cambios recientes en tu actitud. Resistencia, desconfianza, decisiones impulsivas. ¿Impulsivas?, pregunté. Como leer antes de firmar. Valeria intervino. Doctor, dijo. Antes de continuar, quisiera dejar constancia de que mi cliente fue evaluado ayer por un equipo independiente. Aquí está el informe. Colocó el documento sobre el escritorio. El doctor lo tomó. Lo leyó. Su rostro se tensó. Esto, balbuceó. Esto contradice nuestras observaciones. Exacto, respondió Valeria. Y por eso estamos aquí. Clara se levantó de golpe. Esto es absurdo, dijo. Está manipulando todo. Se está dejando influenciar. Por hechos, respondí con calma. No por miedo. El silencio fue pesado. Doctor, continuó Valeria. Mi cliente no presenta deterioro alguno. Cualquier intento de forzar una evaluación sin fundamento será considerado hostigamiento y manipulación médica. El doctor tragó saliva. No era nuestra intención, dijo.
Solo queríamos prevenir. ¿Prevenir qué?, pregunté. ¿Que decida por mí mismo? Clara me miró con una mezcla de rabia y algo más oscuro. Algo que ya no intentaba ocultar. Estás cambiando, dijo. Y no para bien. La miré sin elevar la voz. No, respondí. Estoy recordando quién era antes de que decidieras por mí. Valeria se levantó. No habrá más reuniones médicas sin orden judicial, dijo. Y si vuelven a intentar algo parecido, procederemos legalmente. Salimos sin despedirnos. En el auto, sentí algo que no había sentido desde que todo empezó, certeza. Esa noche, Clara no volvió a casa. No llamó. No avisó. Lucas sí. Papá, dijo con voz baja. Mamá está muy alterada. Dice que no entiende qué te está pasando. Miré por la ventana. Yo sí, respondí. Y eso es lo que la asusta. Colgué. Sabía que lo que venía ya no sería sutil. Cuando alguien pierde el control del juego, deja de fingir. Y Clara estaba muy cerca de hacerlo. La casa se sintió distinta desde el momento en que Clara no volvió. No vacía. Distinta. Como si el silencio ya no pesara, sino que respirara conmigo. Lucas llegó pasada la medianoche. Entró despacio, como si temiera despertarme, aunque sabía que estaba despierto. Se sentó frente a mí en la mesa del comedor sin decir nada durante varios segundos. Se fue a casa de su hermana, dijo finalmente. Está muy enojada. Lo imaginé, respondí. Dice que te estás volviendo contra ella, continuó. Que alguien te está llenando la cabeza. Lo miré con calma. ¿Y tú qué crees? Dudó. Se frotó las manos. No lo sé, admitió. Pero, hoy en el consultorio, no parecías confundido. No respondí de inmediato. Elegí bien mis palabras. Lucas, dije. ¿Alguna vez me viste olvidar quién eras? No. ¿Alguna vez tomé una decisión grave sin entender lo que hacía? No. Entonces pregúntate esto, continué. ¿Quién gana si todos creen que yo no puedo decidir? Bajó la mirada. Mamá dice que es por tu bien. Eso es lo más peligroso que puede decir alguien, respondí. Porque así se justifican las peores cosas. No discutimos más. Se fue a su habitación con más preguntas que respuestas, y supe que ese conflicto ya no podía evitarse. Solo podía atravesarse. A la mañana siguiente, Valeria me llamó temprano. Clara presentó una solicitud, dijo sin rodeos. Pide una evaluación judicial urgente por deterioro acelerado. Cerré los ojos un segundo. ¿Voy? Pregunté. Voy, confirmó. Quieren una medida cautelar. Entonces ya no queda margen, dije. No, respondió. Pero tampoco ventaja para ella. Nos encontramos 2 horas después en el juzgado. El edificio era frío, impersonal. Pasillos largos, bancos duros, murmullos contenidos. Clara estaba ahí, sentada con su abogado. No me miró cuando entré. El juez nos hizo pasar a una sala pequeña. Señor Ortega, dijo. Su esposa solicita una evaluación de capacidad inmediata. Argumenta riesgo patrimonial y personal. Entiendo, respondí. ¿Desea decir algo antes de que avancemos? Preguntó. Valeria se adelantó, pero levanté la mano. Yo, dije. Quiero hablar. El juez asintió. Durante meses, se ha construido una narrativa sobre mí sin preguntarme nada. Se han usado palabras como confusión, prevención, apoyo. Pero nunca se ha presentado una sola prueba real. Solo interpretaciones. Miré a Clara. No estoy aquí para pelear, continué. Estoy aquí para que se respete algo básico, mi derecho a decidir mientras sea capaz de hacerlo. Valeria entregó los informes médicos independientes. El juez los leyó con atención. Estos documentos, dijo finalmente, contradicen de forma clara la solicitud. El abogado de Clara intentó intervenir. Señoría, los cambios conductuales. No son incapacidad, lo interrumpió el juez. Son desacuerdos. Hubo un silencio tenso. La solicitud queda rechazada, dictaminó. Y advierto que cualquier nuevo intento sin fundamento podrá considerarse abuso del proceso.
Clara se levantó bruscamente. Esto no termina aquí, dijo, mirándome por primera vez. Para mí sí, respondí con calma. Salimos del juzgado sin cruzar palabras. En el auto, Valeria me miró. Lo intentó todo, dijo. Y perdió. No, respondí. Perdió el control. No es lo mismo. Esa noche, Clara volvió a casa. Entró sin saludar. Fue directo al dormitorio. Comenzó a empacar. Me voy, dijo. No puedo vivir con alguien que ya no confía en mí. La miré desde la puerta. No me quitaste la confianza, respondí. La gastaste. No lloró. No gritó. Solo cerró la maleta y salió. Y mientras la puerta se cerraba detrás de ella, entendí algo que me tomó años aceptar. No estaba perdiendo una esposa. Estaba recuperando mi vida. Y aún faltaba enfrentar la última consecuencia. La más difícil. La que no se resuelve en tribunales. La casa volvió a quedarse en silencio. Pero esta vez no era un silencio tenso ni expectante. Era un silencio definitivo, como el que queda después de una tormenta larga, cuando el aire todavía está cargado, pero ya no hay truenos. Lucas fue quien rompió ese silencio al día siguiente. Papá, dijo desde la puerta del estudio. ¿Podemos hablar? Asentí. Se sentó frente a mí. No traía el celular en la mano. No estaba apurado. Eso, en sí mismo, ya decía mucho. Mamá me llamó anoche, empezó. Está convencida de que todo esto es culpa tuya. Dice que la humillaste. Respiré hondo. ¿Y tú qué piensas? Pregunté. Bajó la mirada. No lo sé, admitió. Pero hay algo que no me deja tranquilo. Esperé. Durante meses, continuó, ella me decía que estabas empeorando. Que olvidabas cosas. Que no eras el mismo. Y yo le creí. No había reproche en su voz. Solo culpa. Pero nunca vi eso con mis propios ojos, dijo. Nunca. Y ahora que todo explotó, siento que fui parte del problema. Me levanté despacio y me senté frente a él. Lucas, dije con firmeza tranquila. Creerle a alguien que amas no te convierte en culpable. Te convierte en humano. Sus ojos se humedecieron. Pero no te defendí, susurró. Cuando debía hacerlo. Lo estás haciendo ahora, respondí. Y eso es lo que importa. Se quedó en silencio unos segundos. ¿La vas a perdonar? Preguntó finalmente. A mamá. Esa pregunta me atravesó con más fuerza que cualquier audiencia, cualquier documento, cualquier traición. No lo sé, respondí con honestidad. Perdonar no es olvidar. Y tampoco es volver atrás. A veces perdonar solo significa no dejar que el rencor te destruya. Asintió, como si esa respuesta fuera suficiente por ahora. ¿Y nosotros? Preguntó. ¿Vamos a estar bien? Lo miré sin dudar. Sí, dije. Pero va a ser distinto. Más honesto. Más incómodo a veces. Y mucho más real. Esa tarde, Valeria pasó por última vez. Todo está cerrado, me informó. No hay procesos abiertos, ni riesgos legales pendientes. Gracias, respondí. Por todo. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Samuel, dijo. Mucha gente cree que ganar es destruir al otro. Tú hiciste algo más difícil, te defendiste sin perderte. Cuando se fue, caminé por la casa. Cada habitación guardaba recuerdos. Algunos buenos. Otros falsos. Otros dolorosos. Pero todos eran míos. Esa noche cené con Lucas. Sin tensión. Sin discursos. Solo comida sencilla y conversación real. Y mientras recogíamos la mesa, entendí algo que nunca me enseñaron. Que hay traiciones que duelen porque vienen de quien amas. Pero hay despertares que solo ocurren cuando decides dejar de ser cómodo para otros y empezar a ser leal contigo mismo. Sabía que aún quedaba una página. No para cerrar la historia con un golpe dramático. Sino para entender, con claridad absoluta, qué tipo de hombre iba a ser a partir de ahora. Me desperté antes de que sonara el reloj. No fue ansiedad. No fue miedo. Fue algo distinto.
Una claridad silenciosa que no había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que revisar mensajes para ver si alguien estaba molesto conmigo. No tenía que anticipar reproches. No tenía que justificar cada decisión. No tenía que caminar con cuidado dentro de mi propia vida. Me levanté, abrí la ventana del estudio y dejé que entrara el aire frío de la mañana. Pensé en todo lo que había perdido. El matrimonio, sí. La imagen que creía tener de mi familia, también. La versión de mí que aceptaba migajas de paz a cambio de estabilidad falsa. Pero también pensé en lo que había ganado. Mi nombre. Mi voz. Mi derecho a decidir sin pedir permiso. Durante años confundí responsabilidad con sacrificio silencioso. Creí que amar era ceder. Que confiar era firmar sin leer. Que ser un buen esposo significaba desaparecer poco a poco para que el otro brillara. Y esa idea casi me cuesta la vida entera. Recordé el día en que firmé ese poder. No fue bajo amenaza. No fue engaño directo. Fue algo peor, fue confianza mal colocada. Fue amor sin límites. Fue creer que alguien que decía amarme jamás usaría mi buena fe como arma. Ese fue mi error. No amar. Sino no poner límites al amor. Lucas apareció en la puerta, ya vestido para salir. Me voy a la universidad, dijo. Hoy tengo examen. ¿Te va a ir bien?, respondí. Antes de irse, se detuvo. Papá, dudó. Gracias por no rendirte. No dijo por ganar. Dijo por no rendirte. Cuando cerró la puerta, entendí que esa era la verdadera victoria. No fue exponerla. No fue recuperar bienes. No fue demostrar que tenía razón. Fue no dejar que me borraran. Ese día salí a caminar sin rumbo fijo. Pasé por calles que conocía, cafés donde alguna vez fingí sonrisas, parques donde llevé a Lucas cuando era niño y todavía creía que el mundo era simple. Me senté en una banca y observé a la gente. Cada persona cargaba su propia historia. Sus propias renuncias. Sus propios silencios. Y pensé en algo que nadie te dice cuando firmas por amor, cuando cedes por paz, cuando confías sin cuestionar. Que a veces no te quitan todo de golpe. Te lo van quitando poco a poco. Hasta que un día despiertas y no sabes quién eres, ni cuándo dejaste de decidir. Yo desperté a tiempo. No porque fuera más fuerte. Sino porque, cuando todo estaba a punto de desaparecer, decidí mirar de frente la verdad. Y la verdad fue incómoda, dolorosa, devastadora. Pero también fue liberadora. No sé qué será de ella. No sé si algún día entenderá el daño que intentó hacer. No sé si se arrepiente o solo lamenta haber sido descubierta. Y, por primera vez, eso no me importa. Porque esta historia no termina con su caída. Termina con algo más difícil y más valioso. Un hombre que vuelve a habitar su propia vida. Un padre que recupera su lugar sin imponerse. Una persona que aprendió que confiar no significa desaparecer. Si algo queda claro después de todo esto, es esto. Nunca firmes tu voz. Nunca delegues tu dignidad. Nunca confundas amor con silencio. Porque hay traiciones que intentan borrarte. Y hay decisiones, una sola, tomada a tiempo, que te devuelven completo.